Y ella responde, su servidora no tiene nada en casa. Le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas, y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más, y él le respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó, ahora ve y vende el aceite y paga tus deudas con el dinero que te sobre. Podrán vivir tú y tus hijos. Aquí podemos ver que cuando el esposo que había muerto, esta viuda, Dios había mandado al siervo Eliseo porque ella sabía que él era un siervo temeroso de Dios, su esposo. Por lo tanto, ella sabía a quién recurrir, que era el profeta. Amén. Porque él era temeroso de Jehová. Ella tenía una deuda y sus hijos venían a llevárselos como esclavos, pero como Dios siempre está a tiempo y nunca llega tarde, el Señor le dice, ¿qué tienes en casa, mujer? Solamente tiene aceite. ¿Tú qué tienes en casa? Tal vez tienes un poco de aceite, tal vez tengas un poco de harina, pero ¿qué puedes hacer con eso si no confías en el Señor? ¿Cómo puedes tú hacer que el Señor haga un milagro en tu vida si a veces no te conectas con el Señor, que es la fuente de vida? Man. Podemos ver que ella dice, tu siervo era temeroso de Jehová. En el Salmo 128:1 dice, dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. En Proverbios 15:16 dice, más vale tener un poco de temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. Y si nosotros tenemos temor de Dios, misericordia alcanzamos porque estamos reconociendo que Él es Dios y que Él le debemos honra y obediencia. Tenemos que ser temerosos de Dios. Eso significa ser reverente ante Él, buscar su dirección en todo momento y vivir conforme su voluntad. Y no vivir como nosotros queremos, Amén. Sin obediencia y siendo rebeldes, porque eso solo nos lleva a la muerte física y espiritual. Eso. Y que aquí podemos ver la mano de Dios en la viuda. De esta viuda, como el Señor la bendijo con su siervo Eliseo, llevándole la respuesta a la necesidad que ella tenía. Cuando Eliseo le pregunta, dime qué tienes en casa. Y ella le responde, tu sierva solamente tiene una vasija de aceite. Nosotros representamos esa vasija de barro. Nuestra vasija, Dios quiere llenarla con su aceite fresco. Amén. Pero para poder ser llena de ese aceite puro, tenemos que sacar de nosotros toda la basura que hay dentro. Por ejemplo, el odio, el rencor, la falta de perdón, el ser egoístas, el ser envidioso, los vicios como el alcohol o cualquier otra adicción a las drogas. Hay tantas cosas malas dentro de nuestras vasijas que mientras no pueda ser echada fuera de nosotros, no podemos ser llenos del aceite de la santa unción de Dios. Así es. Que Él nos quiere dar. Vamos al libro de Isaías 64:8. Gloria a Dios, aleluya. Después de Cantares. ¿Y dónde dice Cantares? Ayúdame, Cristóbal. Ahí voy. Reyes. Salmos. Dele, más para adelantito. Josué. No. Es para acá, para allá, para allá. Para allá. ¿Para acá? Para acá. ¿Para acá? Sí. ¿Cuál dijo? Isaías 64:8. Ah, sí. 64:8. Isaías. Capítulo 64, versículo 8. Venga. Por aquí está. En Isaías 64:8 dice, a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano.
Vamos a Jeremías 18, 1, 4. Amén. ¿Cómo lo ves familia? Gloria a Dios, aleluya. Tú léelo. Yo lo anoto aquí. En Jeremías 18 dice así: esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que él estaba moldeando se deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, ahí podemos ver en este versículo, podemos observar que cuando la vasija está mal formada, la tienen que deshacer para volverla a formar. Y si esto lo aplicamos a nuestra vida, cuando estamos nosotros pasando por un proceso de Dios, para ser formados nos duele. Y a veces no entendemos y nos desesperamos, nos frustramos porque no entendemos la respuesta para salir de ese problema. Y muchas veces terminamos haciendo lo incorrecto y buscamos ayuda de un brujo o que nos lean las cartas, y eso no le agrada a Dios. Aunque sea doloroso el proceso, aunque los días sean alargados en este desierto que estamos pasando, debemos creer en aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz y que no estamos solos. Cristo vive en nosotros y que en nuestras debilidades el Señor nos fortalece. Amén. Vamos al libro de Romanos 9, del 20 al 21. En Romanos 9 dice, en Romanos del 20 al 21 dice, respondió, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla al barro que la moldeó, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Aquí podemos nosotros ver en estos versículos que ¿acaso nosotros le pediremos cuentas a Dios? ¿O le preguntaremos por qué nací yo así? Tengo tantos problemas. ¿Por qué yo soy tan infeliz? ¿O qué excusas vendremos a Él si no le conocemos como a un padre? Si lo buscamos solamente cuando necesitamos y cuando tenemos alguna emergencia. Y no dedicamos un poco de tiempo en saber más de Él, en tener intimidad con Él y así poder entender su gran amor hacia nosotros y a ver las cosas diferentes de cada problema que venga a nuestra vida. No es para matarnos, es para ser formados por Dios y que su nombre sea glorificado, que en cada circunstancia en la que Él siempre está presente. Cuando la viuda le dice, solo un poco de aceite, Eliseo le ordenó. Ahí podemos ver el punto número 1 es que tenemos que ser temerosos de Dios. El punto número 2, tenemos que ser obedientes, porque la falta de ser obediente a la rebeldía es la paga de muerte. Así es, por eso amén. Satanás fue expulsado del cielo por rebeldía. Amén. Y nosotros no queremos ser expulsados del reino de Dios. No. Así como también Salomón fue rebelde y por no agradar a Dios hizo lo que él quiso. Y no le agradó, también él fue destituido de ser rey. Es. Y nosotros como hijos de Dios también tenemos que ser obedientes para no ser destituidos de su gloria. Amén. Eliseo le ordenó y ella lo obedeció. Ella salió a pedir vasijas a sus vecinos, consiguió las que ella pudo. Y Eliseo le dio instrucciones y le dijo que entrara a su casa y se encerrara con sus hijos y que empezara a llenar todas las vasijas que ella pudiera. La viuda obedeció, se encerró con sus hijos y empezó a llenar esas vasijas. Pero las vasijas se terminaron y el aceite terminó de cesar. Dios es un Dios sin límites. Nosotros limitamos a Dios. A veces Dios nos está pidiendo algo, pero nosotros no se lo entregamos. Eso es. ¿Cómo queremos recibir lo que Dios nos quiere dar a manos llenas si nosotros no estamos dispuestos a entregar lo que Él está pidiendo? Amén. Solamente está pidiendo obediencia. Dios proveyó a la viuda y a veces nosotros limitamos a Dios cuando nos dice, obedéceme. Eso es. Servimos a un Dios grande,
a un Dios maravilloso, que para lo que nosotros es imposible, para Él todo lo es posible. Amén. No pongamos límites al Señor, porque la viuda, por no buscar más vasijas, el aceite cesó. Pero si yo hubiera conseguido miles, esas miles hubieran seguido llenando. Eso porque es. Dios nos derrama bendiciones hasta que sobre y abunde. Eso es lo que dice, perdón, eso es lo que dice su palabra. Él abre las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Amén. No solamente hasta que tú quieras, ¡Oye! es hasta que Él quiera, hasta donde Él quiera bendecirte. A Así veces es, nosotros gloria a estamos Dios. lastimando al Señor cuando no somos obedientes. No pongas barreras, no pongas más límites. Él quiere hacer algo con nosotros. Él quiere cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Nos tenemos que conectar al Padre, buscarlo en intimidad, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos del Padre. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Las cosas que Él tiene para nosotros son grandes, pero nosotros no podemos verlas porque no buscamos del Señor, porque Amén. no podemos ver las cosas del Espíritu. Así es, amén. Nuestros pensamientos tampoco son los del Padre. Nosotros tenemos nuestros sueños, que queremos un carro, queremos una mejor vida para nuestros hijos, tener la mejor casa, tener la mejor ropa, tener los mejores muebles, pero todo eso es material. Eso es. Dice la palabra de Dios que todo esto pasará, pero su palabra no pasará. Amén. No nos conformemos al mundo de este siglo. Si nosotros vamos a Mateo 25, del 1 al 13, Amén. aquí podemos ver la palabra de las 10 vírgenes. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras, que tomando sus lámparas y salieron, recibieron al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. En la iglesia a veces estamos prudentes o somos imprudentes. ¿Cuántos estamos conectados con el Señor y estamos sirviéndole en espíritu? ¿O estamos siendo carnales y solamente venimos los domingos? ¿O buscamos a Dios solamente el domingo? Tenemos que ser sensatos, no imprudentes. Eso es. Porque los imprudentes no entrarán al reino de Dios. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Gloria a La que es Dios. prudente todo el tiempo está conectada con la fuente de vida que es Cristo, que el Espíritu Santo es el aceite de Dios y siempre están llenas sus lámparas. Eso es. Pero las insensatas, como no se conectan, hay sequedad espiritual y no hay relación con el Señor. Gloria. No tienen discernimiento de espíritu, no hay llenura porque no lo buscan en oración, ni siquiera leen la palabra. Oye. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio un sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite, porque nuestra lámpara se está apagando. No, respondieron estas, porque si no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, abre la puerta. Jesús respondió: no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. ¿Cómo está tu lámpara en este día? Tu lámpara tiene aceite. ¿Cómo está tu vasija? ¿Qué hay en tu vasija? ¿Hay basura o hay aceite, que es el Espíritu Santo? ¿Estás preparado cuando Él venga? ¿Estás preparado? Porque Él va a venir como ladrón en la noche. Él va a sonar esa trompeta. Y si no estás preparado, no vas a ir con Él. Lamentablemente Él te va a decir: apartaos de mí porque no te conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no hiciste mi palabra. Porque no me escuchaste cuando yo te hablé. Porque yo vine y te busqué muchas veces y me negaste. Me decías que
que no estabas listo, que no era tu tiempo. Cuántas veces te mandé a buscar y tu corazón estaba duro. El Señor hoy nos está llamando porque Él nos quiere limpiar, porque Él nos quiere restaurar, porque Él quiere sacar todo lo malo que hay dentro de nosotros, porque hay áreas en nuestra vida que están mal delante del Señor. Para nosotros nuestros caminos están derechos, pero la palabra de Dios dice que están torcidos y son camino de muerte. Porque solamente el Señor puede hacer lo correcto, solamente Él nos puede restaurar, solamente Él nos puede llenar de ese aceite. En esta hora, si tú quieres ser esa vasija transformada, esa vasija que sea llena del poder de Dios, esa lámpara que fluya ese aceite para que cuando el Padre venga esté fluyendo y esté prendida y que te vayas con el novio a celebrar esas bodas y sentarte en las mesas del Cordero. ¿Qué estás esperando hoy para entregarle al Señor y decirle: heme aquí, Señor, heme aquí está mi corazón, heme aquí, Señor, que yo quiero servirte, que yo quiero que mi lámpara siempre esté fluyendo? Yo no quiero ser un insensato, una insensata, para que el día que Cristo venga te vas a quedar al crujir y al llorar de dientes. A eso es lo que se va a quedar si tú no tienes aceite. En esta hora Dios quiere llenarte de ese aceite. Dios quiere llenar tu lámpara y llenar tu vasija. Dios quiere restaurarte. Yo le doy gracias a Dios porque yo no entendía. Pero yo entiendo que el Señor cuando da algo es porque alguien lo necesita. El aceite simboliza al Espíritu Santo que ilumina el camino delante de los santos. El mantener nuestro aceite en nuestras vasijas es estar preparados para la segunda venida de Cristo, del Señor Jesucristo, porque Él viene. Y así como Dios pagó la deuda de la viuda para que no se llevaran a sus hijos como esclavos, asimismo Jehová el Padre dio a su Hijo Jesucristo para pagar las deudas de nuestros pecados. ¡Amén! Para que no muriéramos y tuviéramos vida eterna. Él vino y nos levantó de esa muerte eterna que era el infierno, esa muerte que Satanás había robado las llaves del Hades. Pero cuando Jesucristo fue resucitado, fue al mismísimo infierno y rescató esas llaves del Hades, y por eso nosotros tenemos vida eterna hoy. Por ese sacrificio en la sangre preciosa de Jesús, esa deuda fue pagada también por nosotros. Por eso yo puedo entender que si Dios pagó la viuda, esa deuda que tenía para no ser esclavos, Jesús la pagó en la cruz del Calvario para que no fuéramos esclavos más del pecado, para que no viviéramos en esa esclavitud. Y ahora somos nuevos en Cristo Jesús y tenemos vida eterna, tenemos vida en abundancia, pero tenemos que cuidar nuestra salvación. Amén. Tenemos que cuidar nuestra salvación que el Señor nos ha dado. Gloria a Dios. Tienes que llenarte de su presencia. Búscalo en la oración, búscalo en su palabra. Llénate del Señor. No dejes que esa mecha se apague. No dejes que ese aceite cese. Busca al Señor para que Él siga llenando tu lámpara, para que seas lumbrera en el caminar de alguien más, porque su palabra dice en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué quiere decir eso? El Señor todo el tiempo nos va iluminando, pero nosotros que tenemos que buscar de Él. No estamos solos, el Señor está con nosotros. Gloria a Dios. El Señor siempre tiene cuidado de nosotros, en la escasez, en la enfermedad. En todo momento el Señor ahí está. Gloria a Dios. Y yo entrego este servicio. Gracias, Señor, te damos en esta hora, precioso Dios.